¿Y si te dijera que la improvisación de un saxofonista de jazz y las ecuaciones de un físico teórico en el fondo hablan el mismo idioma? Pues en este repaso nos vamos a meter de lleno en las ideas del libro de Stefan Alexander, para explorar esa conexión tan profunda que parece existir entre las armonías de la música y las leyes que rigen el universo. Y para empezar, ojo a esta cita. No la dice cualquiera, la dice el mismísimo Albert Einstein, una de las mentes más brillantes de la historia. Atribuyó su intuición, nada menos que sobre la relatividad, a la música. Y esto no es una anécdota sin más, ¿eh? Es de hecho la clave de todo lo que vamos a ver. Que nos va a guiar en todo esto es Stephen Alexander. Y es que su vida y su trabajo son una mezcla, una fusión súper interesante de dos mundos que a primera vista parecen totalmente opuestos. Por un lado, el rigor de la física y por otro, la libertad casi absoluta de la improvisación en el jazz. Vale, pues nuestro viaje arranca en el Bronx. Allí es donde un joven Stephen Alexander creció, digamos, atrapado entre dos fuerzas, dos mundos que acabarían definiendo todo su futuro, la música y el cosmos. Y aquí se ve perfectamente ese dilema que tenía. Por un lado, el piano clásico. Era el sueño de su abuela, un camino muy estructurado, muy claro para asegurarse un futuro. Y por otro, una atracción casi mágica hacia el lenguaje misterioso y abstracto de la ciencia, de las ecuaciones. Hay que ponerse en su piel, ¿no? Horas y horas de lecciones de piano, la presión de la familia, y de repente, un día, en un museo, se topa de frente con los escritos originales de Einstein. Esos símbolos, que para él eran como jeroglíficos, se convirtieron de pronto en una especie de partitura nueva, una música diferente que sintió que tenía que descifrar. Y aquí Leibniz nos da una pista brutal. O sea, que la música es, en el fondo, matemáticas que sentimos. Sugiere que debajo de toda esa emoción, de todo lo que nos transmite una melodía, hay una estructura, un orden numérico. Esta es la primera pista de que a lo mejor el mundo de las notas y el de los números no están tan lejos el uno del otro. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque entran en juego dos genios, dos figuras icónicas, que le demostraron a Alexander que la música y la física no solo es que puedan convivir, sino que se alimentan la una a la otra. Resulta que tuvo un profesor, el señor Kaplan, que fue absolutamente clave en todo esto. Era músico de jazz y también físico, y fue quien le enseñó que la intuición y la creatividad son herramientas básicas en los dos campos. Su despacho, de hecho, era como un santuario donde estas dos ideas podían mezclarse sin problemas. Y fijaos qué pasada esta imagen. En las paredes de ese despacho estaban ellos dos, los dos gigantes. A un lado, el famoso y misterioso diagrama musical de John Coltrane, ese mandala de notas y escalas. Y al otro, la imagen de Einstein, el tipo que se atrevió a reimaginar el universo entero. Eran, en el fondo, dos maneras de hacer lo mismo: improvisar para entender cómo funciona el mundo. A ver, ¿y en qué se parecían concretamente? Pues mirad, Einstein improvisaba con lo que llamaba experimentos mentales. Se imaginaba cosas loquísimas, como qué pasaría si viajara montado en un rayo de luz. Y por su parte, Coltrane, que estaba obsesionado con el cosmos, intentaba liberarse de las reglas musicales como si se estuviera escapando de la fuerza de la gravedad. Se estaban inspirando el uno en el otro, seguramente sin ni siquiera saberlo. Vale, pero todo esto suena muy bien, muy poético, pero ¿funciona de verdad? ¿Sirve para algo en la práctica? Pues vamos a ver cómo, como estudiante de doctorado, Alexander descubrió que esta forma de pensar, de cruzar disciplinas, puede resolver problemas que parecen imposibles. Pues la herramienta para que funcione es algo que se llama razonamiento analógico. Y ojo, que no es solo una forma de hablar, es una técnica científica de primer nivel. Básicamente, consiste en usar un sistema que ya entendemos muy bien, como si fuera un mapa, para orientarnos y resolver un problema en un territorio completamente nuevo y desconocido. De hecho, su primer gran proyecto como estudiante de doctorado no tuvo nada que ver con el cosmos, nada. Su supervisor, que era un premio Nobel, le encargó un problema de neurociencia: ¿cómo narices almacena el cerebro los recuerdos? La solución, como os podéis imaginar, vino del lugar más inesperado posible. Y aquí viene la magia, el salto de un campo a otro. Fijaos en la lógica. En física, el modelo de Ising describe cómo los átomos de un metal tienen un spin que solo puede estar en dos posiciones, arriba o abajo. Vale. Pues en el cerebro, las neuronas también tienen solo dos estados: o se disparan o no se disparan. ¿Veis la conexión? La analogía es casi perfecta. Así que las matemáticas que explicaban cómo funciona un imán se podían adaptar para explicar cómo funciona la memoria. Y mirad esto porque es que es alucinante. A la izquierda, la ecuación para el magnetismo. A la derecha, la del modelo para redes neuronales. Es que es prácticamente la misma fórmula. Esto demuestra de una forma súper visual el poder de la analogía. Una idea de un campo se puede traducir directamente a otro y de repente, ¡zas!, desbloqueas una nueva forma de entender las cosas.
Vale, hemos visto que funciona para los imanes y para el cerebro. ¿Y si llevamos esta idea a lo más grande que existe? ¿Y si aplicamos este mismo principio al universo entero? Pues, aunque parezca mentira, esta idea de un universo musical no es para nada nueva. Ya los antiguos griegos, como Pitágoras, hablaban de ello. Para ellos no era solo poesía, era un modelo matemático. Creían que el cosmos era un sistema armónico donde los planetas, al moverse, generaban una especie de sinfonía celestial, la música de las esferas. Lo más alucinante es que la ciencia de hoy le ha dado la razón a Pitágoras, a su manera, claro. Esta simulación, que está hecha con datos reales, nos enseña que las galaxias no están repartidas al azar, sino que forman una especie de red de filamentos. Y la teoría actual dice que estas estructuras gigantescas nacieron de unas ondas de sonido que viajaron por el universo cuando era un bebé. Esas ondas, con el tiempo, se convirtieron en las galaxias. Así que todo esto nos lleva a una última pregunta, que es para quedarse pensando un buen rato. Si esta analogía es cierta, si el universo de verdad resuena con patrones y armonías, entonces a lo mejor la física y la música no son dos cosas distintas. A lo mejor son solo dos lenguajes diferentes que intentan descifrar la misma melodía, la del universo.